Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a su programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. Esta noche con el tema El nuevo orden mundial de Donald Trump. Desde su plataforma de liderazgo global, Donald Trump ha articulado una visión del orden mundial centrada en el retorno al proteccionismo, a la revisión de alianzas tradicionales, digamos la OTAN, la ONU, la OMC, el enfrentamiento directo con China y un marcado escepticismo hacia el multilateralismo. Esta doctrina, a menudo resumida en el lema América primero, supuso un quiebre con el paradigma globalista liberal imperante desde el año 45, a la Segunda Guerra Mundial, y ha contribuido a acelerar el tránsito hacia un mundo multipolar, más fragmentado, inestable y muy competitivo. Atrás quedó el consenso de la comunidad de naciones, relevado por Henry Kissinger, quien decía un orden de estados cooperativos que observan reglas y normas comunes, adoptan sistemas económicos liberales, renuncian a la conquista territorial, respetan la soberanía nacional y abrazan sistemas de gobierno participativos y democráticos. En definitiva, un sistema internacional basado en reglas. Hoy se observa el repliegue estratégico de Estados Unidos, una política arancelaria impositiva, la negación del cambio climático y una relación ambivalente con potencias autoritarias como Rusia, Corea del Norte, una desinstitucionalización del orden multilateral y en el proceso una desvalorización de los seres humanos, merced a una política migratoria enmarcada en la xenofobia, la aporofobia y desprecio por los inmigrantes. Con Donald Trump, el mundo entró en un estado de perplejidad. Su retórica incendiaria, su desdén por la diplomacia y su obsesiva necesidad de dominar el relato mediático parecían, a primera vista, síntomas de un populismo vulgar y pasajero. No obstante, tras la tempestad verbal y el espectáculo constante, se articula un patrón reconocible, es decir, una reconfiguración del orden internacional con base en una lógica transaccional, nacionalista y disruptiva, no como una estrategia coherente ni como una doctrina en el sentido clásico del término, sino más bien como una combinación de impulsos ideológicos y decisiones estratégicas que impactan profundamente la arquitectura geopolítica actual. La guerra comercial con China se tradujo en aranceles, sanciones y una guerra de narrativas. En el caso de Irán, la retirada del acuerdo nuclear reactivó las tensiones en Oriente Medio. Y con Rusia, el vínculo fue más ambiguo inclusive. Admiración por Putin, sospechas de injerencia y una política real marcada en sanciones y competición indirecta. En el orden mundial de la posguerra, la OTAN representaba la alianza de democracias contra la amenaza soviética en su momento. Trump transformó esta lógica en un pleito de negocios. Europa debe pagar más por su defensa, lo dijo varias veces. Al reducir los tratados de defensa a simples transacciones, deslegitimó décadas de cooperación estratégica y evidenció su desprecio por el europeísmo. ¿Puede hablarse de un nuevo orden o simplemente de un interregno? El presidente Trump no construyó o no construye un sistema alternativo, más bien ha erosionado el existente. Como diría Gramsci, el viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen pues los monstruos. Para analizar este tema se encuentra con nosotros Paul Trujillo Carrera. Paul es un intelectual, es un escritor de temas de actualidad que pone en perspectiva la banalidad, la tiranía y la injusticia en un mundo convulso y conflictivo. Pues bien, damos la más cordial bienvenida a Paul Trujillo.
Gracias, mi querido Timmy. Un saludo afectuoso y fraterno para toda nuestra teleaudiencia digital. Antes de empezar la entrevista, quiero señalar a nuestra audiencia digital lo siguiente. Donald Trump no es en realidad solo un político, es un fenómeno, un huracán de contradicciones que desafía todo manual de ciencia política. Un hombre que con un solo mensaje en su red social, Truth Social, puede hundir mercados, legitimar dictadores o incluso incendiar el Capitolio. ¿Cómo analizar a un personaje que destruye los marcos mismos de cualquier análisis coherente? Podríamos pasar semanas diseccionando sus acciones, sus mentiras compulsivas, más de 30,000 documentadas, su autoritarismo que ha hecho del planeta un reality show, su habilidad diabólica para convertir lo inaceptable en normal. Pero cada día Trump nos lanza una nueva bomba, desde llamar genios a criminales de guerra hasta convertir la política exterior en un juego de póker sin reglas. El problema es este: cuanto más lo estudiamos, cuanto más nos adentramos a sus intenciones, menos sentido tiene. Es como si la lógica no aplicara para él. Rompe todas las reglas y la mayoría de veces sale fortalecido. Insulta a aliados y su base lo idolatra aún más. Es acusado de más de 30 delitos criminales, como ahora el tan sonado caso Epstein, y lo usa para vender gorras, camisetas y celulares. ¿Es un genio del caos o un títere de la discordia y el azar enviado por el travieso Loki? Y este es el verdadero horror de todo, que nos llena de pánico y asco. Trump no es un accidente, es el espejo de una época donde el espectáculo vence a la razón, donde la ira vale más que los hechos y donde las instituciones son tan frágiles como un vidrio trizado por una turba. Quiero aclarar, mi querido Timmy, como un disclaimer a nuestra audiencia digital, que esta entrevista no busca entenderlo, busca sobrevivir a un complejísimo laberinto de espejos que él creó antes de que la próxima puesta que Trump, antes de que la próxima puerta que Trump abra finalmente nos lleve al abismo. Gracias, Paul. Muy interesante tu introducción al fenómeno Trump, como tú mismo lo defines. Paul, para iniciar, quisiera formularte algunas preguntas que me parecen importantes en el marco del tema que hemos escogido. Paul, ¿qué implicaciones tiene la política de America First en el liderazgo global tradicionalmente ejercido por Estados Unidos? Y si lo comparamos con el America is Back de Joe Biden, en el marco de la seguridad atlántica. ¿Cuál es tu criterio? Mi querido Timmy, con Trump el America First fue un bulldozer. Rompió alianzas, pateó el tablero de la OTAN y trató el multilateralismo como un mal negocio. Biden intentó vender el America is Back, pero la herida ya estaba hecha. El mundo aprendió que Estados Unidos ya no es más la policía confiable de antes. Europa dudaba incluso antes del nuevo triunfo de Trump. ¿Y si Trump vuelve en 2025 y nos abandona otra vez? Se preguntaba Europa el año pasado. La seguridad atlántica quedó hecha trizas. Rusia frota sus manos y China aprovecha para vender su diplomacia soft, win-win, pero con intereses geoestratégicos tras bastidores. El American First de Trump significó un terremoto para el liderazgo tradicional de Estados Unidos. Básicamente, la máxima es: si no me beneficia, no participo. En la OTAN amenazó con retirarse si Europa no pagaba su parte de la guerra global, debilitando la confianza en la alianza. Rusia, por supuesto, saltó en chulla pata. En la época del viejito Biden con demencia senil, el American is Back intentó reparar daños, pero la desconfianza ya estaba sembrada. Europa ahora piensa: ¿y si Trump o alguno de sus factotums se instala en el largo plazo en el poder? Resultado:
la seguridad atlántica ya no es un bloque unido. Alemania, Francia y el Reino Unido empezaron a hablar de autonomía geoestratégica. Traducido, por si acaso Estados Unidos nos abandona otra vez. Correcto. Es una forma muy dentro de la praxis que manejamos, definitivamente esto lo resume. Pero a más de esta política del presidente Trump en relación a su filosofía del America First, las implicancias de la seguridad del Tratado del Atlántico Norte, hay otras medidas que llaman la atención en un mundo civilizado. Yo refería a Henry Kissinger en términos de que se ha abandonado a la comunidad internacional en términos de la aplicación de normas y de reglas. ¿Cuál es tu criterio? La retirada del Acuerdo de París o del Pacto Nuclear con Irán, esto en el año 2016, si mal no recuerdo, evidencia un desmantelamiento del orden internacional liberal. ¿Hacia dónde nos está llevando el presidente Trump? Mi querido Timmy, Trump le dio un hachazo de muerte al orden liberal internacional. Y ahora, como dice el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? El Acuerdo de París lo trató como un asalto a Estados Unidos. Su salida envió el mensaje de que los problemas globales como el clima son totalmente accesorios en su gobierno, es decir, grasa para sus intereses de orden netamente transaccional. Con respecto al pacto nuclear con Irán, lo rompió sin ofrecer alternativa, alimentando la inestabilidad en Medio Oriente. Esto va a provocar un efecto dominó. Si Estados Unidos, que siempre es autoproclamado como el policía global, en un orden liberal decadente, ignora sus propias reglas, otros no dudarán en hacer lo mismo, mi querido Timmy. China y Rusia ahora tienen la vía libre para actuar con más impunidad. Conclusión, no lo destruye por completo, pero ha mostrado y demostrado al mundo que las reglas dependen de cómo cada día Trump amanezca de humor. Terriblemente, Paul, estamos acostumbrados por el paso por la Casa Blanca, el paso de la Casa Blanca por diferentes presidentes, ya sean de la tienda demócrata o republicana, y estamos acostumbrados a sus doctrinas, la doctrina Monroe, la doctrina Bush, la doctrina Reagan, Clinton, cada uno ha dejado su huella indeleble en el quehacer de la política internacional de los Estados Unidos. En este sentido, ¿se puede hablar de una doctrina Trump coherente a su accionar o es más bien una doctrina o un accionar errático y basado más bien en impulso? Creo que tú ya lo mencionaste. Definitivamente es el caos como manifiestas, mi querido Timmy, y la ley del más fuerte, pero con método. Si fuese una doctrina, se resumiría en lo siguiente: transaccionalismo puro. Todo es un negocio para Trump. Alianzas, ayuda militar, hasta los derechos humanos y la libertad de movilidad. Es un caso curioso cómo se incrementaron ostensiblemente el valor de las visas. Son para quien pueda pagarlos. Bullying económico. Eh, Esto lo ejerce con los aranceles como arma para doblegar a socios y rivales. Aislamiento selectivo. Si no gana Estados Unidos, no ingresa en el juego. Ejemplo, en su primer mandato abandonó la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. ¿Es errático? Sí, pero siempre con el mismo fin: poner supuestamente a Estados Unidos, es decir, a sus negocios particulares y a sus intereses, en primer lugar, aunque fuese a costa de sus aliados y del mundo entero. En síntesis, es todo un Frankenstein geopolítico, parte aislamiento, parte bullying económico y todo sazonado con mensajes en su red social cada vez más dementes. Pero sí existe un hilo conductor en este aparente caos. Si no gana Estados Unidos, pierde el mundo entero. Sus aranceles, el abandono de tratados y el coqueteo con dictadores como Kim Jong-un y Netanyahu siguen esta lógica. Eso sí, Trump puede ser impredecible. Hoy amenaza a Putin y mañana le enviará abrazos a Xi Jinping.
Paul, dentro de la política del presidente Trump, el proteccionismo, la aplicación impositiva de tasas arancelarias ha sido central en su quehacer en la política internacional con todo el mundo. ¿Cómo ha afectado, cómo lo ves tú, cómo ha afectado la guerra comercial con China al sistema económico global y a la estructura del comercio internacional? Mi querido Timmy, ha sido todo un tsunami económico. Guerra económica con China. Los aranceles a productos chinos, desde lavadoras hasta el acero, están encareciendo las cadenas de suministro en todo el mundo. China, quien se encuentra todavía en una guerra, en una tregua comercial, perdón, ha respondido con sus propias sanciones. El efecto global, resulta que países como Vietnam, India, Canadá o México se volvieron receptores, es decir, redes de seguridad, esas redes que tienen los equilibristas de empresas que huían de los aranceles. La Organización Mundial del Comercio quedó paralizada. Trump bloqueó sus mecanismos de resolución de disputas. Con respecto a la inflación, los costos extra terminan pagándolos siempre los consumidores, desde automóviles hasta toda la línea de productos electrónicos, o sea, hoy en día casi todo, porque casi todo tiene componentes electrónicos. El resultado final es un comercio internacional menos predecible y más costoso. Para ilustrarlo, imaginémonos que los dos chicos más grandes de un colegio se pelean en el pasillo y todos los demás terminan empapados de leche. Los aranceles de Trump han desestabilizado cadenas de suministro, encarecen productos y fuerzan a países como Vietnam, India, Canadá o México a convertirse en colchonetas de esta guerra económica. China responde acelerando su autonomía tecnológica cada vez más. El resultado será sin duda un mundo más fragmentado y más caro. Sí, definitivamente esto está sucediendo no solo con China, con Europa, y por qué no decirlo con los vecinos de Estados Unidos directos, con México y con Canadá, parte de su política económica internacional. Pero a más de esto, lo que dentro de la política de Trump, lo que más ha resonado, o lo que ha generado un impacto directo, especialmente en los países de América del Sur, tiene que ver con el discurso anti-inmigrante. ¿Cómo impacta este discurso anti-inmigrante y el nacionalismo a ultranza en la arquitectura global de los derechos humanos? ¿Cómo le ves tú, Paul? Eh, con respecto a este tema, y ampliando un poco tu pregunta anterior, el proteccionismo de Trump no mató el libre comercio de la posguerra, pero al menos lo dejó patojo. El sistema de Bretton Woods, con organizaciones otrora fuertes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, se basaba en reglas claras y de cooperación. Trump lo reemplazó por la ley del más fuerte y sálvese quien pueda. Ejemplos clave, tenemos el tratado ahorita, el TEMEC, el tratado, el nuevo NAFTA, incluyó cláusulas para obligar a México a subir salarios, pero beneficiando a los Estados Unidos. Con respecto a los aranceles con la Unión Europea, castigó a aliados históricos como Alemania por competir demasiado. ¿Cuál es el legado que está dejando hasta hoy Trump en la Unión Europea? Que los países de Europa dudan actualmente del libre comercio. Trump normalizó que los países pongan sus intereses por encima de todo, incluso si eso significa romper el sistema. En resumen, mi querido Timmy, todavía no lo mata, pero lo ha colocado en una situación de coma inducido. El sistema liberal de posguerra con instituciones controladas como ya la nombrada OMC y el FMI ya venían cojeando desde hace 2 décadas, al menos. Pero Trump le metió un tiro en el pie. Ahora hasta Alemania duda del libre mercado. Lo irónico es que al querer proteger a Estados Unidos, Trump está empujando a empellones a otros países
a buscar otras alternativas, justo lo contrario de lo que quería evitar. Ahora ya directamente con tu pregunta sobre el discurso antimigrante y la arquitectura global de los derechos humanos. El trumpismo definitivamente debilitó el tablero internacional de los derechos humanos, como nadie lo ha hecho desde la Guerra Fría. Esto ha causado un efecto dominó. Sus políticas, como separar familias en la frontera o el Muslim Ban, dieron carta blanca a gobiernos xenófobos. Hungría criminalizó ayudar a los migrantes. Italia cerró puertos a organizaciones no gubernamentales. Brasil, en la época de Bolsonaro, flexibilizó posesión de armas contra los invasores. Todas las instituciones de derecho internacional están bajo ataque por parte de Trump. Retiró fondos de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y llamó globalistas a quienes defendían los derechos universales. ¿Cuál es el legado que nos deja con estas políticas Trump? Eh, que hoy la migración ya no se ve como un derecho humano, sino como una amenaza a negociar con muros y deportaciones. Es terrible lo que tú refieres y efectivamente así se han dado las cosas, especialmente con los países de América Latina. Eh, ¿Qué similitudes encuentras tú, Paul, entre el trumpismo, la política de Donald Trump, y otros movimientos globales de ultraderecha, específicamente Vox en España, María Le Pen en Francia? ¿Qué similitudes encontrarías? Mi querido Timmy, definitivamente son hermanos ideológicos. Trump les dio permiso a los gobiernos más xenófobos para sacar lo peor de sí mismos. Como ya lo manifesté, Hungría levantó nuevamente muros. Italia, con Meloni, está criminalizando a las ONGs. Y hasta en Chile empezaron a gritar fuera migrantes, fuera venezolanos, culiados de mierda. El concepto de derechos humanos quedó como un lujo woke para muchos. Lo peor es que el daño es duradero en este sentido e irreparable, mi querido Timmy. Las leyes antimigrantes de Trump están más vigentes que nunca y replicándose en todo el mundo. Todos estos individuos malvivientes comparten el manual de la ultraderecha 2.0, que tienen un enemigo común. Para Trump son los migrantes, los globalistas y los caravanistas. Para Le Pen es la islamización de Europa. Para vos y Abascal es el comunismo woke. Fabrican una nostalgia trasnochada. Make America Great Again es igual a Francia para los franceses de Le Pen y es igual a recuperar la España taurina, falangista y monárquica de Vox. ¿Cuáles son sus tácticas? Las de victimizarse. Nos censuran mientras tienen más poder que nunca. Con respecto a las redes sociales, usan que los algoritmos premian la polarización para viralizar sus mensajes de odio. Dicen que son antiélites, pero siempre pro ricos. Atacan a los corruptos mientras pretende bajar los impuestos a los millonarios. Tienen siempre esa paradoja. La diferencia clave de todo este fenómeno es que Trump normalizó lo que ellos llevaban décadas intentándolo, llevar lo supuestamente marginal de los privilegiados al poder. Es así como tenemos al hombre más rico del Ecuador de presidente, mi querido Tim. Y Paul, ¿y cómo le ves en esta misma orden de ideas al presidente de Argentina, Milei? ¿Camina por la misma senda ideológica, si cabe? Milei es un caso aparte porque es un anarcocapitalista. Él todavía es un trasnochado defensor del libre mercado, al contrario de Trump.
Trump, aunque ideológicamente puedan parecerse, Trump es un autárquico patrimonialista. O sea, para Trump todo es transacción. Milei todavía cree en el libre mercado, pero Claro, tal vez ideológicamente sí se parezcan con respecto al tema de lo que manifestamos de la ultraderecha, ¿no? tal cual, tal cual. Eh, Te mencionaba hace un momento la serie de doctrinas que se derivan de las políticas personalistas de ciertos presidentes. ¿Cómo se expresa el America First como doctrina geopolítica, si pudieras tratar de ponerlo en pocas palabras? Ya, con respecto al nuevo orden de Trump, un poco como antecedente a tu pregunta, mi querido Timmy, eh, eh, el multilateralismo, como ya lo habíamos manifestado, todavía no ha muerto, ¿no? Eh, pero fue un terremoto controlado al sistema. Con la ruptura del orden de la posguerra, es decir, de 1941 a 1991, Estados Unidos lideraba con las instituciones que ya habíamos manifestado, con la ONU, con la OTAN, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Trump ha virado un poco la tortilla diciendo que estas reglas son para los tontos. ¿Ya? ¿Cuáles son las claves de su orden? El poder es igual a la negociación bilateral. ¿Qué me das a cambio? Nuevamente, Trump es netamente transaccional. Ejemplo, trato con Corea del Norte sin mediadores. O sea, lo hace directamente. Trata con Netanyahu directamente, sin mediadores. Eh, para él, para Trump, los aliados históricos de Estados Unidos se han vuelto socios comerciales. La OTAN dejó de ser una familia para ser un club de cuotas. Con respecto a las instituciones internacionales, para Trump se han vuelto obstáculos. La Organización Mundial de la Salud, como ya lo dijimos, el Acuerdo de París. Para él, todos los tratados previos a su actual mandato se han vuelto inútiles. ¿Cuál ha sido el resultado? Un mundo donde China y Rusia llenan esos vacíos con sus propias reglas. En definitiva, mi querido Timmy, el multilateralismo está muriendo, pero no solo como consecuencia de Trump. Él es solo el síntoma de un sistema decadente y que se pudre desde su interior. El orden mundial de la posguerra, con instituciones antes con poder como la ONU y el FMI, ya no es funcional. Pero lastimosamente por el momento no hay nada que lo reemplace. Trump aceleró su decadencia con el lema cada quien por su lado. Ahora tenemos un mundo donde China hace tratos tras bastidores, Rusia invade y Europa no se sabe si defenderse o rendirse a las pretensiones de Trump. Con respecto al American First como doctrina política, el American First se traduce en 4 reglas de hierro. Aranceles como armas, si no obedeces te castigo. Los aliados se equiparan a simples clientes. Por ejemplo, Alemania me debe dinero por las cuotas atrasadas de la OTAN. Para Trump, los derechos humanos son solo marketing y la empatía una debilidad. Hablamos de Palestina, no de Arabia Saudí. Para los sauditas que le regalan un avión o que supuestamente le van a invertir 100.000 millones de dólares, ellos sí tienen derechos humanos y sí hay empatía hacia ellos. Para Trump, el caos es una oportunidad de negocios. Si hay guerra en Ucrania, vendo más gas a Europa. O lo que dejó estupefacto ayer a Netanyahu, al lado de él, ¿no? O sea, Netanyahu se quedó asombrado cuando dijo, vamos a tomar Gaza y volverlo un Edén turístico. Vamos a cementar las calles, en definitiva. Objetivo final, convertir a Estados Unidos en un supermercado nuclear,
donde todo se vende al precio que Trump imponga. En síntesis, Estados Unidos primero, el American First, como doctrina, se traduce en dos cosas muy concretas y específicas. Aranceles, que es igual a págame o te jodo, como ya hizo con México y el TEMEC, el Tratado de Comercio con América del Norte, y, y seguridad. Solo te ayudo si me conviene, como cuando dejó solos a los kurdos en Siria. Es el manual típico del matón de barrio. Respeto es lo que yo digo que es. Paul, y con todo lo que acabas de decir, que desalienta realmente el escenario global, ¿qué opciones tiene el Ecuador en este escenario que tú lo pintas como una realidad total? Eh, el Ecuador es un caso sui generis con respecto a su historial con los Estados Unidos. Eh, yo lo defino como la teoría del caos controlado. Ecuador económicamente es insignificante para Estados Unidos, pero geopolíticamente es estratégico porque Ecuador es un país costero que se encuentra en la mitad del Pacífico, ¿ya? Y geopolíticamente, tanto Manta como Galápagos potencialmente podrían funcionar como bases militares supuestamente para combatir al conflicto armado interno en el que se encuentra actualmente el Ecuador, con estos grupos criminales organizados y con todo este tema del narcotráfico y el lavado de dineros, pero en el fondo ya son lugares geoestratégicos en la guerra entre estos dos hegemones, el hegemón supuestamente dominante y el hegemón emergente. Entonces, estas dos bases geoestratégicamente son muy importantes para controlar China y los mercados del Pacífico por parte de Estados Unidos. Y eso para Ecuador, si se mete en esa dinámica, eh, implica muchísimos riesgos, porque va a estar justo en la mitad de la lucha de estos dos hegemones. Correcto, Paul. Para continuar, ¿cuál es el papel? Tú mencionaste hace un momento ya la problemática con China, con Rusia, con Irán dentro del nuevo orden de Trump. ¿Cuál es el papel entonces de estos países que prácticamente Trump ha alimentado directa o indirectamente en el quehacer internacional? Mi querido Timmy, previamente para contestarte esta pregunta y un poco para entrar más en contexto de este gran tema que estamos hablando del nuevo orden mundial a raíz de Trump, eh, quiero referirme al unilateralismo trumpiano. ¿Ya? Trump definitivamente está enterrando el orden liberal. Le clavó un cuchillo, pero no, como ya lo dije, no lo mató del todo. Eh, nuevamente, y refiriéndome ya no solo al tema de Ecuador, eh, estos retiros estratégicos son iguales a un caos calculado y controlado. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, ya como ya lo dije, dejó al mundo sin coordinación en la pandemia, ¿no? Y en este gobierno lo volverá a hacer, ¿no es cierto? Eh, con respecto al Acuerdo de París, nuevamente envió el mensaje de que el clima es el problema de los otros, no de Estados Unidos. Con respecto a Irán, reactivó la amenaza nuclear sin un plan B. Eh, Trump maneja una especie como de revisionismo en acción, eh, donde las reglas son flexibles. Si yo hago, está bien. Si tú lo haces, te sanciono. Eh, aquí, por ejemplo, Trump
critica a China por invadir mercados, pero él sigue subsidiando a los agricultores, ¿ya? Y esto ha dejado un legado peligroso. Ahora, cualquier país puede decir, si Estados Unidos incumple, ¿por qué yo no? En conclusión, el orden liberal ya no es liberal y tampoco ya es orden. Eh, Estamos en la política de que si Estados Unidos puede y yo soy grande como Estados Unidos, ¿por qué yo no? Fue como si el capitán de un barco hundiéndose fuese el primero en saltar del mar en el único bote salvavidas gritando, sálvese quien pueda. Trump no solo ignoró las reglas, mostró que en la realidad, mostró que la realidad es opcional. China y Rusia han tomado nota. Ahora, por supuesto que harán lo mismo. El orden liberal ya no es liberal ni es orden. Es el salvaje oeste, donde el más fuerte gana y Trump es el sheriff que está uniendo a todos los bandidos. Claro que sí, definitivamente. Eh, para continuar, Paul, Sí, quisiera recapitular y volver a topar el tema que es tan crítico, que merece que le dediquemos un tiempo adicional, y ciertamente es el asunto del racismo, la xenofobia, la supremacía blanca, y quizá podemos hablar de un neofascismo. ¿Cuál es tu visión? Si logramos ampliar un poco más, ¿cómo ha influido el discurso de Trump en la política global del miedo y del racismo y de la xenofobia, de la aporofobia, que es otra forma de discrimen contra la pobreza en el mundo? eh, el marketing dentro de la visión de Foucault se ha vuelto un biopoder. Eh, Ahora hay una polémica en Estados Unidos con respecto a una campaña de jeans de una empresa que se llama America Eagle. Eh, Esta campaña está protagonizada por una actriz rubia de ojos azules que se llama Sydney Sweeney, ¿no? Y eh, American Eagle, paradójicamente, fue una de las primeras empresas eh, que publicitó a través de campañas masivas eh, la diversidad. Y ahora, al contrario, eh, se está dando todo un viraje con respecto a la reconstrucción del supremacismo blanco de la década de los 30 del siglo pasado, Timmy. Eh, en esta campaña de jeans, ya hacen una analogía del pantalón, de la tela jean, que se pronuncia igual que genes en inglés. Entonces, la campaña dice, Sydney Sweeney tiene buenos genes, o sea, buenos genes, ¿no es cierto? Entonces, con esta ambigüedad y esta mezcla de palabras, se está enalteciendo nuevamente y de forma muy trágica estos valores que nosotros ya creíamos superados luego del holocausto y, y de esa tragedia que fueron las dos guerras mundiales del siglo pasado. Y con esto que dices, Paul, toda esta política racista del trumpismo en general en varios países, ¿lo vincularías con lo que está pasando en Gaza actualmente? Efectivamente, no dicho por mí, ni dicho por los estudiantes que protestan en los campus universitarios, ni por las redes sociales, sino por los expertos que han estudiado por más de 40 años o 50 años del holocausto y que se han documentado profundamente, no dicho por mí nuevamente, sino por los expertos en el holocausto. eh, el tema de Gaza es una tragedia mundial,
una tragedia mundial que no podemos dejar de ver o hacernos de la vista gorda, ¿no? Eh, los nazis, eh, ellos de alguna forma industrializaron y sistematizaron la tortura. Eh, ellos exterminaban a las personas, como tú bien lo sabes, y lo sabe nuestra teleaudiencia, a través de cámaras de gases, ¿no es cierto? Pero era una muerte prácticamente inmediata, ¿no? Lo que está sucediendo en Gaza no es equiparable ni siquiera con el tema de los, de las cámaras de gas nazi. Esto es comparable con la forma en que en la época medieval eh, mataban a poblaciones enteras. Los exterminaban a punta de inanición, a punta de hambre. Y en este momento de los habitantes de Palestina, que son alrededor de 2.200.000 personas, alrededor de 600.000 personas están en lo que eh, la FAO determina como la fase 5 de hambruna. Una fase 5 de hambruna que no se ve masivamente desde la década de los 80 en el África subsahariana, se está volviendo a dar en Gaza, ¿no? Y es una forma terrible de, de exterminar a toda una población, mi querido Tim. Una terrible limpieza étnica que creería yo que ya el mundo está despertando de lo que se puede recoger de las agencias internacionales de noticias en el marco de esto, de tratar de reconocer al Estado palestino luego de 77 años de padecer lo indecible, mi querido Pablo. Pero en todo caso, Pero Pero continuando, fíjate, Timmy, sí, 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 permíteme director. un segundito, pero fíjate con respecto a esto. Primero fue Macron, Francia, que dijo, en septiembre, en la próxima reunión de las Naciones Unidas, vamos a reconocer el Estado palestino. Luego lo hace el Reino Unido y ahora también Canadá. Pero se da justo, o sea, esto puede ser sospechoso, porque se da justo en las negociaciones que está teniendo en este momento la Unión Europea con el tema de los aranceles con Trump. O sea, más que un reconocimiento, porque son estados que ven la tragedia que está sucediendo, más bien suena como una herramienta de negociación con Estados Unidos. O sea, más o menos, si tú abusas mucho de tu posición, yo también tengo esta carta para jugar. O sea, mm, ah, en la cuestión de los estados, no hay nada confidencial. O sea, lastimosamente se ve más bien como una herramienta de negociación. En este marco de la negociación viene el tema de la diplomacia o del poder blando. ¿Qué papel juega el poder blando, el soft power de los Estados Unidos bajo el presidente Trump en el contexto internacional actual, Paul? Como ya lo manifesté previamente, mi querido Timmy, para Trump el soft power, que antes es una herramienta política generalmente de los demócratas, y también se podría decir que es un contrapeso en los Estados Unidos. El soft power frente a las pretensiones al unilateralismo trumpiano casi ya no funciona. Eh, con respecto al Deep State, que es otro contrapeso de que son las instituciones que hacen contrapeso al sistema presidencialista, que en realidad es Estados Unidos, y generalmente cuando están los demócratas, el contrapeso son los republicanos, y cuando están los republicanos, el contrapeso son los demócratas. eh, Hay dos líneas ideológicas en Estados Unidos. La una es
el plan de gobierno de Trump que se pragmatiza en lo que se conoce como la Agenda 47, porque es el 47 mandato de los Estados Unidos. Y también existe un documento creado por una fundación de ultraderecha y ultraconservadora en Estados Unidos que se conoce como la Fundación Heritage. Me refiero al proyecto 25. Y justo esto se conjuga con un poco la aprobación el 4 de julio de la nueva política fiscal de Trump, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen estos tres documentos? ¿O para qué sirven estos tres documentos? Justamente para, justamente para eh, debilitar aún más al Deep State, ¿no es cierto? Y volver a Estados Unidos un estado hiperpresidencialista. El estado profundo, Paul, Deep State. Así es, correcto. Paul, ¿qué implicaciones geopolíticas, ahora retomando la cuestión esta del Deep State, del Estado profundo, que tiene mucho que ver también con las implicaciones geopolíticas de las políticas de Trump respecto del neoproteccionismo, del proteccionismo, como quieras llamarlo? ¿Cuáles son sus implicaciones geopolíticas, las nuevas políticas proteccionistas, valga la redundancia, del actual presidente? Eh, aquí hay una paradoja, mi querido Timmy. Trump, aunque quiera lo contrario, resultó el mejor aliado eh, involuntario para China y Rusia. Eh, China ha aprovechado el vacío dejado por Estados Unidos en cuanto a comercio. China, como tú sabrás, firmó el RCEP. El RCEP es el mayor tratado asiático, ¿no es cierto? Con respecto a la tecnología, China avanzó en la creación y distribución de chips, ¿no es cierto? Y de toda la tecnología que se conoce como 5G. China prácticamente es el líder mundial en esa tecnología sin alguien que le haga competencia. Eh, Trump, con todas estas acciones que está tomando, le regaló a China el argumento perfecto, eh, ya que Estados Unidos es impredecible y mejor negocia con los chinitos. eh, con respecto a Rusia, Trump dividió la OTAN eh, con sus ataques a Europa. Entonces, esto le da a Rusia un nuevo respiro con respecto a la guerra con Ucrania y sus pretensiones con respecto a Europa, ¿no? Eh, normalizó el juego sucio, Trump normalizó el juego sucio, ¿ya? Eh, como Trump ignoró las elecciones supuestamente hackeadas, como las del 2016, esto permitió a que Rusia tenga el argumento de por qué no invadir Ucrania, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a Irán, sin pacto nuclear, eh, lo que hizo Trump es acelerar el programa atómico de Irán. De hecho, el que fue presidente en un interregno de Rusia, se me fue el apellido, eh, que ahora es el viceministro de Seguridad de Rusia, Medvedev. Medvedev. Medvedev dijo, no necesariamente Irán debe tener una bomba atómica, o sea, puede tener aliados que le puedan prestar una, ¿no? Entonces, Irán ahora tiene la posibilidad de negociar desde una posición más fuerte que la que tenía previamente. Eh, porque si Estados Unidos no cumple los acuerdos, ¿para qué firmar algo? En definitiva, ¿no? Ahora, con respecto a la multipolaridad, nuevamente,
Eh, sí, se va a dar una multipolaridad en el mundo, pero del tipo más peligroso para el planeta, porque con Trump las reglas no terminan de ser claras y con potencias armadas hasta los dientes. O sea, imagínate, Timmy, si Irán ya tiene una bomba en el Medio Oriente, se van a preguntar, por ejemplo, Arabia Saudita, que tiene todo el dinero del mundo por el petróleo, ¿por qué yo no? Y Turquía también, ¿por qué yo no? Entonces, de pronto van a haber nuevamente pretensiones de una carrera armamentística, nuevamente con anfetaminas. Con respecto a Israel, Estados Unidos, Trump ha convertido esta alianza en socios ideológicos y comerciales. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén apoya irrestrictamente al dictador Netanyahu. Y con esta decisión de tomar partido abiertamente en, en Oriente Próximo, debilitó el papel que tenía de mediador neutral. O sea, ya Estados Unidos dejó de ser neutral porque ya tomó posición. Entonces, como ya lo dije, eh, el policía del mundo ya no existe. Estamos nuevamente en un sistema multipolar por el momento sin reglas. Por el momento. Esperemos que esto no se profundice aún más. Con respecto, Penosamente. Ujú. Sí, adelante, adelante, Paul, te escucho. sí, eh, con respecto y profundizando más bien en el discurso de Trump, eh, este discurso es gasolina para el miedo global. Todo lo que uno lee en las noticias, como ya te dije, le hace a uno llenarse de un profundo miedo, ¿no? Eh, porque este discurso en realidad en el mundo tiene un efecto dominó tóxico, mi querido Tim. Como tú ya lo dijiste con respecto al tema de antimigración, la Europa de Le Pen, de Meloni y de Vox, porque sin duda alguna, por la corrupción y el tratar de mantenerse a toda costa en el poder de Sánchez, va a ser que la peor forma de gobierno en España se manifieste, ¿no? Y Vox es el más cercano a lograr hacer gobierno en una situación española post-Sánchez, ¿no? Entonces, todos estos movimientos políticos o partidos políticos europeos de ultraderecha han copiado esa retórica de la invasión alien, porque es una invasión alien del migrante, ¿no? Al migrante no le ven como una persona, como un ser humano, ¿no? Lo ven como un alien. Eh, con respecto ya al tema de Latinoamérica, tenemos dos personajes. El uno salió del poder y está siendo enjuiciado en este momento. De hecho, Estados Unidos le dijo, te voy a poner 50% de aranceles a Lula si lo enjuicias a Bolsonaro. Pero Bukele y Bolsonaro tienen bastante similitud con Trump. Más Bukele y Bolsonaro que, como tú habías dicho, Milei, ¿no? Porque estos han usado el manual Trump para estigmatizar a presos y refugiados, ¿no es cierto? Eh, con respecto al supremacismo blanco, que ya habíamos puesto el ejemplo un poco eh, en forma soft, en forma light, de este tema de los jeans. Eh, pero con respecto al supremacismo blanco, en Estados Unidos se están fortaleciendo movimientos como el Very Fine People, ¿no? En Charlottesville, eh, que este Very Fine People se ha vuelto un grito de guerra neonazi. Eh, tenemos como antecedente en el anterior mandato de Trump los atentados como el de Christchurch en el 2019,
donde citaban toda esta retórica supremacista, ¿no? Eh, con respecto al tema de la antiglobalización, se están fortaleciendo movimientos antivacunas que usan estas falsas noticias, estas fake news, eh, como yo ya lo había dicho en el antecedente, están comprobadas más de 30,000 mentiras de Trump, ¿no? Entonces utilizan todas estas mentiras para ganar fuerza. Ya, como tú recordarás, el Brexit tomó fuerza con el eslogan volvamos a tomar el control, ¿no? Toda esta visión nacionalista, ¿no? ¿Y cuál es el impacto? Hoy la xenofobia ya no es marginal, es política de Estado en decenas de países, mi querido Tim. Lo cual es terrible, lo cual es terrible. Yo quería retomar algo que tiene que ver con las implicancias para los mismos empresarios norteamericanos, o estadounidenses, mejor dicho, esto de la guerra comercial contra China. eh, Ciertamente ha afectado a las líneas de suministro de las empresas americanas que han dependido su accionar en esto de tener inventarios con el concepto justo a tiempo, perdón, y han optado por equilibrar este principio con la búsqueda de otras alternativas, el por si acaso me falle la línea de suministro chino, que ya está fallando con las políticas aplicadas por los Estados Unidos. ¿Cuál es, o por el gobierno de Trump, mejor dicho, cuál es la afectación económica o el impacto? eh, ¿En qué medida atentan contra la estabilidad y generan desequilibrio en la actividad económica de los mismos Estados Unidos? Paul? Mi querido Tim, con respecto a este tema, el escenario que se está presentando en este momento en el planeta es que estamos viviendo una guerra económica aún peor que en la Guerra Fría, cuando todavía existía la Unión Soviética. Por el momento, como ya lo habíamos establecido, no hay bloques definidos. Vivimos un caos, ¿ya? La guerra comercial se traduce con respecto a la tecnología, ¿ya? China en este momento ha fortalecido a empresas tecnológicas eh, para que tomen el control de algunas líneas, ¿no? Por ejemplo, Huawei está tomando control a nivel mundial de las telecomunicaciones, TikTok de las redes sociales y el tener autonomía con respecto a los chips, que no lo tiene Estados Unidos porque depende de Taiwán, es solo el principio de esta guerra tecnológica, ¿no? Con respecto a las rutas críticas, Estados Unidos generalmente en estos temas, como los presidentes cambian cada 4 años, eh, estos temas de las rutas críticas, para ellos no ha sido tan importante. China ya ha venido trabajando por 20 años en la nueva ruta de la seda, ¿no? Por eso es que China ha logrado que el 80% de los minerales raros en el mundo, que son claves para, tanto para estas tecnologías que habíamos hablado como las energías verdes, eh, China domina el 80% de esto, del mercado de estos minerales raros. Por eso, dentro de la negociación que en este momento se encuentra en una tregua entre Trump y China, este tema de los minerales raros es un tema muy importante para Estados Unidos, porque tienen que garantizar el suministro. De hecho, cuando lo llevó al Salón Oval a Zelensky y, y le dio ahí una arenga, después lo habló y hasta Vance en algún momento hasta lo empujó, ¿no? ¿Cómo se llama? La idea era
de Trump era orillarlo a que le pague el costo de lo que ha invertido Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Y, y sacó un buen suministro de concesiones de minerales raros de Ucrania, ¿no? Con respecto al impacto en los países emergentes, Latinoamérica está atrapada entre Estados Unidos, que exige alineación, y China, que es el acreedor de una deuda estructural y compra soja y cobre. Entonces, es chistoso porque países más grandes como Argentina y van a negociar primero con Trump y después van a negociar a China, ¿no? Porque están en medio del dominio de estos dos hegemones. Lo mismo le pasa a Ecuador, ¿no? O sea, para este personaje que era presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, eh, le fue funcionar la presidencia hasta que logró el TLC con China. Una vez que se logró el TLC, eh, se candidatizó a una aventura que sabía que no iba a ganar, pero fue una forma elegante de salir de un problema que era la presidencia de la Asamblea. Eso solo como un paréntesis a todo este tema. Finalmente, con respecto al sudeste asiático, Vietnam e India están ganando inversiones, porque incluso Apple sale de China en la fábrica de algunos componentes para el iPhone, pero los empieza a producir en India, ¿no? Pero con el riesgo de irse quemando en la pugna, de irse quemados, ¿no? En la pugna del hegemón dominante en decadencia con el hegemón emergente en auge. Ahora, estamos hablando de una guerra fría 2.0. No creo, mi querido Tim. Esto para mí es capitalismo de trincheras, sin ideología, solo el puro beneficio económico y la supervivencia. De acuerdo. Eh, Paul, Donald Trump, o el trumpismo, como se lo suele llamar también, con su retórica en contra no sé, de los inmigrantes, de las élites, con ese chauvinismo nacionalista, su deriva autocrática, esa posición narcisista, mediática, todos los días lo vemos en televisión al presidente Trump. Tiene mucho en común con otros movimientos políticos que han enarbolado el nombre de su propio líder. ¿Cómo ves tú? ¿El trumpismo tendrá larga vida y trascenderá al mismo Donald Trump? ¿Cómo lo ves tú? Eh, para el bien de la humanidad, esperemos que Trump solo dure 4 años, ¿no es cierto? Pero todo puede suceder en el mundo, mi querido Timmy. De hecho, en el pragmatismo chino, ellos asumían el poder de una forma generacional y ellos tenían periodos de 7 años. Esos periodos de 7 años solo podían tener una reelección por 7 años más, pero en el segundo periodo ya insertaban en el buró político a la nueva generación que iba a tomar la posta por 14 años más. Esa era la dinámica del gobierno de China, ¿no? El gobierno de China es un tipo de gobierno de centralismo democrático, le llaman ellos, los comunistas, ¿no? Lastimosamente este centralismo democrático con Xi Jinping se rompió, ¿no? Eh, y esto sucede generalmente en los imperios, ¿no? O sea, en la época de la Unión Soviética nunca dejó de existir el zarismo, solo que el zar eh, ocupaba en este caso era el, el secretario del Partido Comunista o después en la época de Stalin, el premier, ¿no? El premier.
eh, y lo único que, porque hay que ver siempre eh, los procesos en el largo aliento, ¿no? Nosotros vivimos del rezago todavía de todo lo que se dio a finales del siglo XIX en el mundo occidental, ¿no es cierto? Entonces continuamos en el estado hegeliano y toda esa cuestión, ¿no? En el, en el liberalismo que no deja de ser un mito fundacional, mi querido Tim. Pero retomando nuevamente a este tema, en Rusia pasa lo mismo. O sea, ahora tenemos también un nuevo zar, que es Putin, ¿no? Pero no deja de dejar de esa visión imperial de que existe un zarismo, existe un imperio, lo mismo en China, ¿no? En China pasó con Mao Zedong y ahora parece que está retomándose nuevamente el tema con Xi Jinping y a lo mejor Estados Unidos puede haber la pretensión de que haya más de una reelección. De hecho, Trump ha sacado gorras con el eslogan Trump 2029, ¿no? Eh, ya sucedió que en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, Roosevelt eligió por 5 veces. Por Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, así es. Entonces, todo puede pasar, mi querido Tim. Esperemos que no, pero todo puede pasar. Paul, en este mismo orden de ideas, y ya para ir medio cerrando, porque el tiempo nos ha jugado Sí, así es. una mala pasada, como corresponde a un tema tan interesante y tan amplio. Quiero ir más breve, mi querido Paul. En cuanto a la popularidad del presidente Trump, de acuerdo con la Real Clear Polling, dicen que el 46.1% de los norteamericanos aprueban la gestión del presidente Trump, y eso al día de ayer, y el 51.6% lo rechaza. The Economist presenta algo análogo. Ellos dicen el 44% de los estadounidenses aprueba la gestión del presidente y el dato lo tenía por aquí, el 53% rechaza la gestión del presidente. La pregunta es esta, Paul, ¿qué pasa con el electorado de los Estados Unidos? ¿Cómo es que las decisiones, las acciones del presidente, que serían imperdonables por gran parte del electorado, terminan perdonándole? Y lo que es más crítico, ¿qué sucede con la democracia deliberativa de Habermas, que tanto hemos discutido en algunas oportunidades? ¿Qué sucede en definitiva con el electorado de los Estados Unidos que terminan dándole el poder a un populista como el señor Donald Trump? Mm, eh, Trump, de alguna manera, eh, un poco adjetivando, eh, Trump se ha vuelto inmune. Eh, si tú conoces su historia, él ha sobrevivido a 2 impeachment, ¿ya? Trump ha tenido 30 acusaciones sexuales y una insurrección del Capitolio. Y fue condenado por la justicia y sin embargo fue electo presidente de los Estados Unidos, ¿ya? Trump es tóxico, pero ha convertido ciertas verdades incómodas en opiniones, ¿no es cierto? Trump también es hipnótico. Hizo que 74 millones de personas votaran por él eh, eh, 2024, tras 4 años de caos de su anterior mandato en el 2016. ¿Ya? Trump también es un espejo, refleja lo peor de una sociedad adicta al espectáculo y al resentimiento. Trump, aunque parezca lo contrario, resulta bastante predecible porque siempre elige el camino más egoísta y gana. En definitiva, no debemos subestimar el poder de Trump. Trump ha logrado de alguna forma desmantelar el juicio moral de sus votantes.
Es increíble, en este mismo concepto, mira, Paul, y quienes nos siguen. En el año 2016, el presidente Trump decía que su popularidad llegó a tal nivel que él tranquilamente pudiera pegarle un tiro a alguien en la Quinta Avenida y no perdería ni un solo voto, lo dijo en el 2016. A ese Así es. extremo hemos llegado. En todo caso, Paul, hay un tema que también no quisiera dejar de mencionar, aunque sea tangencialmente. ¿Qué tan plausible, y saliéndonos un poco de los temas que nos venido tratando, qué tan plausible sería una confrontación entre los Estados Unidos y China? Esto merced a la famosa trampa de Tucídides, popularizada por el profesor de Harvard, Graham Allison, en que una potencia emergente no puede convivir con una potencia dominante sin que al final se produzca un encuentro de estas características. ¿Cuál es tu criterio, Paul? Ya para ir cerrando. Mi querido Timmy, el conflicto es inevitable, pero no será como en 1941 cuando Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial luego de Pearl Harbor. Porque yo considero que esto sería un suicidio económico mutuo. ¿Cuáles son los puntos críticos y álgidos entre Estados Unidos y China, ¿no? Tenemos, por un lado, el tema Taiwán, ¿no? China necesita controlar la isla eh, para controlar el Pacífico. El 90% de sus exportaciones pasan por Taiwán. Otra cosa son para Estados Unidos, ya lo había manifestado previamente, el tema de los chips. Taiwán es el mayor fabricante de chips de la tecnología estadounidense. Sin estos, Estados Unidos no tendría ni inteligencia artificial, ni armas inteligentes o smart. ¿Cuál podría ser el escenario probable? Tal vez una guerra híbrida, mi querido Tim, es decir, ciberataques más bloqueos navales. Si bien es cierto, Estados Unidos es el más poderoso en la actualidad en tema de portaaviones, China ha demostrado en los últimos años que puede construir de una manera rápida y eficiente y a un costo infinitamente inferior al de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, así que China también ya está teniendo una fuerza naval en cuanto al tema de portaaviones. ¿No es cierto? Lo que vamos a ver en los próximos años o meses es un desacople total eh, en dos sistemas tecnológicos, ¿no es cierto? Como la Guerra Fría, pero esta vez en las plataformas digitales como TikTok en lugar de tanques, ¿no? Y lo que sí se puede ver con claridad es un armagedón económico. Si China invade Taiwán, el Producto Interno Bruto global, y esto no dicho por mí, sino por los expertos económicos, caerá el 10% en una semana, mi querido Tim. Con respecto a lo que tú decías de la trampa de Tucídides, no creo que se dé esto, pero no es tan alentador porque dos depredadores enjaulados en una misma celda puede tener eh, consecuencias no predecibles. De acuerdo, Paul, y con esto cierro porque el tiempo realmente se nos pasó. Eh, los Estados Unidos están renunciando a su liderazgo mundial con las políticas del presidente Trump. ¿Cuál es tu criterio? Y con esto cerramos, mi querido Paul. No, yo creo que no, no solo está renunciando, está incinerando totalmente ese liderazgo para calentarse en unos años. Con respecto al multilateralismo, si Estados Unidos, la Organización Mundial sin Estados Unidos, perdón, la Organización Mundial del Comercio es solo un tigre de papel y la ONU será un teatro vacío. ¿Cuáles son las alternativas? China ofrece su RCEP, ¿no? Su Tratado Comercial Asiático y el Banco de los BRICS. Europa está creando fondos para evitar depender del dólar, ¿no? Con respecto al legado trompista, en el corto plazo
algunas empresas van a ganar, por ejemplo, las petroleras. Pero en el largo plazo, el dólar cada vez más va perdiendo estatus como reserva mundial. Ya bajó del 70% al 59% en 10 años. Esto es posible que se acelere aún más, lo que pone en riesgo la moneda fiduciaria. Y en este momento todos los bancos centrales y reservas federales del mundo están viendo alternativas a la moneda fiduciaria. ¿Se modelará el sistema? Yo creo que sí, pero como un pirómano moldea un bosque, quemándolo. Ok, Paul. Eh, Bien, para concluir, deseo agradecer a Paul Trujillo por su erudición y criterio muy bien informado en un tema de estas características de tanta importancia y tanta complejidad. Asimismo, a nuestros auspiciantes, a los grupos que nos han permitido replicar este programa, mil gracias por recibirnos. Será hasta una próxima oportunidad. Paul, muchísimas gracias por tu participación. Un abrazo a la distancia y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, mi querido Timmy. Quisiera terminar con un personaje que tú planteaste de la montaña mágica, Settembrini. Petrini. Settembrini, sí, un soñador del progreso. Trump nos ha recordado que la civilización es un frágil barniz que cuando se corroe nos deja inermes frente al vacío. Estos 3/4 que nos sobran del siglo XXI serán la prueba final. O reinventamos a la humanidad o la piromanía política la reducirá a cenizas. Gracias, querido. Gracias, Paul. Buenas noches y hasta la próxima. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo,